Recuerden que cada pentosa va a tener sus 5 carbonos. Vamos a tener carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, si nosotros tenemos una larga cadena, nosotros tenemos que por lo menos saber qué extremo es qué extremo. Ok, ¿cómo denominamos a los extremos? De acuerdo a los carbonos que se encuentran en las ribosas. Pero vamos a referirnos a los carbonos de las ribosas que están en los extremos, ¿no? Entonces, si observamos esta cadena de 3 nucleótidos que he dibujado aquí, imaginemos, pueden ser de 5, 6, 1000 nucleótidos, lo que quieras. Nosotros vamos a enfocarnos en el nucleótido de este extremo. ¿Okay? ¿Cuál es el carbono que tú ves más para arriba? En este extremo de aquí. El quinto. El carbono 5. Es el carbono que está más para arriba. Entonces, a este extremo le vamos a llamar extremo 5 y le vamos a poner un apóstrofe. A esto de aquí se le llama 5'. 5', ¿ok? ¿Está claro esto? ¿Cómo le vamos a llamar? Entonces al otro extremo? Entonces revisemos aquí el otro extremo. Nosotros vamos a tener una pentosa. ¿Cuáles son los carbonos que están más para abajo en la pentosa? El 3 y el 2. Pero ¿cuál es el que reviste importancia fisiológica? Es el 3, porque es en el 3 que tú vas a formar tu enlace fosfodiéster. Entonces a este extremo que tiene el 2 y el 3, vamos a escoger uno, el 3 que es el más importante fisiológicamente, y le vamos a llamar extremo 3'. ¿Ok? Entonces, un extremo es el extremo que tiene el carbono 5 para arriba, o más extremo, ¿no? En el nucleótido en el último nucleótido, es el extremo 5'. ¿Qué característica presenta? La molécula que tú ves unida a ese 5' es el fosfato, acaba en un fosfato. Y al otro lado, ¿qué es lo que vas a tener? Al otro extremo del polinucleótido, porque imagínate que no son 3, no son como 1000 nucleótidos. Al otro extremo lo que vas a tener es, ¿qué es lo que está unido al carbono 3? El OH. ¿Sí? ¿Por qué? Va a ser OH porque no está unido a otro nucleótido, ¿no? Recuerda que cuando se une el nucleótido, pierdes el OH, pierdes el hidrógeno, formas agua y formas el fosfodiéster, ¿no es cierto? Entonces, el extremo 3' siempre va a tener el OH, el extremo 5' siempre va a tener el fosfato. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Cómo funciona el ADN? El ADN tiene una función, almacenar información, pero para poder almacenar información tienes que convertirte en una estructura estable. Y estable quiere decir que no varíes a lo largo del tiempo, ni aún con los cambios que ocurren. Los cambios me refiero a cambios ambientales, por ejemplo, una exposición fuerte a la radiación ultravioleta, exposición a un químico, lo que tú quieras, división celular, todo eso. Entonces, el ADN, así como un libro, tiene que centrarse sobre sí mismo, ¿no es cierto? Así como cuando tú abres un libro para leer, al momento que no lo estás leyendo, no tienes que cerrarlo. ¿Cómo el ADN puede hacer eso? El ADN tiene una forma bien inteligente de hacerlo. Se asocia con otra cadena de polinucleótidos, pero tiene una particularidad. Esta cadena de polinucleótidos que se asocia con la que yo te he dibujado aquí va a estar orientada en el sentido contrario. O sea, si mi pentágono o mi ribosa está con el oxígeno para arriba, ahora ¿sí? Mi pentágono ribosa estará con el oxígeno para abajo. O sea, aquí voy a tener el extremo 3'. ¿Sí? Lo que voy a tener aquí es 5 unido con el fosfato, unido con otro, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a tener así, con fosfato. ¿Sí? Y voy a tener ¿qué cosa? Para este lado voy a tener otra base nitrogenada. Y ahí está la cuestión. Aquí es que yo voy a tener la verdadera maravilla, ¿no? ¿Cuál es la maravilla que ocurre aquí? Ok, ya hemos establecido que esto de aquí se va a tener el carbono 5 unido al fosfato. Como ya te he dicho, esto va a ser el extremo 5', perdón. Entonces, el ADN en realidad es una doble cadena que está entrelazada. Pero ¿cómo esa cadena se pega con la otra cadena? ¿Sí? ¿Cómo una de las cadenas se pega con la otra?
mediante interacciones débiles del tipo puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, entre estas bases nitrogenadas aquí. ¿Ok? La única forma en que puede ocurrir una correcta interacción entre las bases nitrogenadas es si la otra cadena está en el sentido contrario. ¿Sí? Entonces el ADN es una doble cadena de ácido nucleico antiparalela. Quiere decir que una cadena va del sentido 3', 5' y la otra va desde 5' a 3'. Sentidos contrarios. Es la única forma en que pueden formar esta interacción. Esta interacción ustedes sí la conocen, ¿no? Esta interacción ustedes sí la conocen, ¿no es cierto? Si yo tengo, por ejemplo, aquí una adenina, ¿con qué cosa va a interactuar esta adenina? ¿De esta cadena con esta cadena? ¿Con qué cosa? Con una imina, ¿no es cierto? Bien. Si aquí yo tengo una citosina, con una guanina. Ahora, yendo más adelante, ¿cuántas interacciones débiles encuentro entre la adenina y timina? ¿Recuerdan? La interacción débil en este caso se llama puente de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se forman entre adenina y timina? 2 puentes de hidrógeno. Eso es lo que he dibujado aquí. Los puentes de hidrógeno, a mis alumnos de bioquímica les enseño, se representan con 3 rayitas o líneas punteadas si quieres. Hay 1, 2. ¿Y entre citosina y guanina cuántos? 3 puentes de hidrógeno. Listo. Ok. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué puede ocurrir solamente entre citosina y guanina y no entre citosina y timina o citosina y adenina? Eso lo vamos a ver ahorita con la presentación. Entonces, chicos, en esta parte ustedes tienen que entender, ¿no? Cuando formas una cadena de polinucleótidos, tú vas a tener un extremo que se llama 5' y el otro se llama 3'. Pero el ADN, para poder ser una molécula estable, duradera, tiene que asociarse con otra molécula que sea complementaria, de acuerdo a las bases nitrogenadas. ¿Sí? Esa cadena complementaria no está en el mismo sentido, está en el sentido contrario, ¿no? Si una cadena tiene el extremo 5', la cadena complementaria debe tener el extremo 10' para arriba. ¿Sí? Y así se entrelazan. Okay. ¿Esa parte está clara? ¿Quedó claro eso? Entonces eso lo sabemos aquí. Entonces aquí tenemos la formación del dinucleótido, ¿no es cierto? La reacción de condensación que yo expliqué agua se forma con la fosfodiéster. Tienes un dinucleótido, Ca, citosina adenina, porque la primera base de arriba es C, recuerda. Entonces, ¿qué extremo será este de aquí? ¿El 5 o el 3? El 3'. ¿Cuál es el que tú observas más para arriba? De la ribosa. ¿Cuál es el que observas más para arriba? ¿El 3 está más para arriba? No, el 5. 1, 2, 3, 4 y este aquí es 5. Entonces, ¿este extremo qué cosa es? 5'. El 5'. Y si yo voy con todos los nucleótidos hasta abajo, ¿cuál es el que está más para abajo? El 3. Tú ya sabes que este es el 3. Sí, mira, inclusive ni siquiera tienes que pensar. Si ya descubriste uno, automáticamente sabes qué cosa es el otro. ¿No es cierto? Si tú ya sabes que esto de aquí es 5, tú ya sabes obviamente que el otro extremo va a ser 3 o va a ser 5. ¿Sí? Bien, entonces en este caso el 5' está para arriba. Entonces así yo puedo formar un montón de cadenas, de una cadena más larga, ¿no? Entonces se forma agua en la fosfodiéster aquí, en la fosfodiéster aquí. ¿Qué extremo es este de aquí entonces? De esos 3, ¿qué extremo es este de aquí? El 5'. Ese es el 5', ¿no es cierto? Entonces el otro tú ya sabes qué cosa. 3. Y si yo coloco una cadena complementaria a esta cadena, la coloco aquí, ¿cuál sería el extremo de la cadena complementaria aquí? Sería 3, porque aquí es 5, ¿no es cierto? Porque el ADN son 2 cadenas antiparalelas. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, ¿cuál es el extremo que está arriba ahí? ¿El 3 o el 5? El 5. El 5, ¿no es cierto? De hecho, tú lo identificas ¿por qué? Porque ves que el fosfato está como aquí arriba, ¿no? Y esta esquinita, recuerda que en química orgánica, las esquinas representan carbono. O sea, tienes carbono 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? El 5 está unido directamente al fosfato. Bien. Aquí estamos observando justamente el antiparalelismo. Mientras tú tienes aquí
Claro, aquí los pentágonos están dibujados, pero date cuenta, el fosfato está en el extremo 5'. Si aquí está, si en la parte de arriba, en esa cadena, lo que tienes es el extremo 5', en la cadena complementaria de la misma altura del siguiente extremo, es prima. Eso es lo que estamos observando ahí. ¿Ya? Eso tiene que quedar bien claro, porque esa es la base de la replicación y transcripción. Entonces, aquí otra cosa, estamos representando cómo interactúan las bases nitrogenadas. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las cadenas tiene una parte constante y una parte variable. ¿Cuál es la parte constante? El azúcar, el fosfato, el azúcar, el fosfato, el azúcar, el fosfato. ¿Sí? Azúcar, fosfato. A eso se le llama columna vertebral, azúcar, fosfato. Eso sería el equivalente a la hoja en la cual se imprimen las letras en el libro. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las letras? En la parte variable. Son las bases nitrogenadas. ¿Sí? Fosfato, ribosa. Fosfato, ribosa, fosfato, ribosa. Ah, pero ¿qué difiere? Que esta ribosa está unida a una adenina. Esta ribosa está unida a citosina. Entonces, adenina, citosina, guanina, timina. La cadena complementaria. Frente a una adenina voy a tener una timina, frente a una citosina, una guanina y así sucesivamente. A lo que estaba viendo, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la base para que ocurra esto de aquí? Vamos a ver. Resulta que cuando tú tienes dos cadenas, biológicamente lo único que logras colocar, recuerden ustedes que las bases nitrogenadas son estructuras cíclicas. Tú tienes espacio para colocar solamente 3 estructuras cíclicas, de tal manera que las cadenas queden a una distancia correcta, para que se puedan entrelazar y formar estructuras estables, todo lo que tú quieras, solamente 3. Si yo coloco dos bases nitrogenadas que están constituidas por un anillo, ¿cómo se le llama en primer lugar? ¿Cómo se le llama a las bases nitrogenadas que están constituidas por un anillo? ¿Recuerdan? Pirimidina. Si yo coloco dos pirimidinas frente a frente, ¿cuáles son las pirimidinas? Las pirimidinas son Citosina y timina. Timina, ADN, no hablemos de Brasil, lo que es de la ARN, citosina y timina. Si yo coloco una citosina frente a una citosina o una timina frente a una citosina, yo voy a tener un anillo, voy a tener un espacio demasiado grande entre ellas. No va a ser suficiente para que la interacción débil pueda formarse. ¿Ok? ¿Qué ocurre si yo coloco lo contrario? Ahora yo coloco dos purinas frente a frente. ¿Qué va a ocurrir? Si yo coloco dos purinas frente a frente, ¿qué ocurre? Hay una colisión. En todo caso, lo que tú vas a tener es un ensanchamiento de la cadena aquí. Pero un ensanchamiento ya es desestructuración. ¿Sí? Es como que en el edificio que tú te das cuenta, el edificio que he construido aquí, unas paredes totalmente rectas. Entonces, ¿qué pasaría si la pared viene así y hace una especie de bola? Se rompe, ¿no? Se cae todo. Porque no aguanta, ¿no? Estás quitando el centro de gravedad. Más o menos lo mismo ocurre con el ADN. El ADN tiene que tener la misma distancia. Si tú colocas a la fuerza dos purinas, lo que tú vas a tener aquí es un ensanchamiento, se va a romper. De hecho, se rompe la cadena, la doble hélice. No podemos dejar que eso ocurra. La única forma en que podemos tener un apareamiento correcto es si tú colocas una purina frente a una pirimidina. Solamente en ese caso tú vas a tener la suficiente aproximación para formar la cantidad de puentes de hidrógeno necesarios para que se puedan mantener unidos. ¿Está claro? ¿Ha quedado claro eso? ¿Sí? Es la única forma en que tú puedes formar los puentes de hidrógeno, colocando una purina frente a una pirimidina. No dos purinas frente a frente, no dos pirimidinas frente a frente. ¿Sí? Ok. Aquí te está mostrando cuántos puentes de hidrógeno se forman. ¿No? Básicamente, esa es la interacción que existe entre esas bases nitrogenadas. Recuerden esa interacción. Dos cosas. La interacción se da siempre entre una pirimidina o una purina. No importa cuál vaya primero. ¿Sí? O yo puedo tener la adenina aquí, la timina aquí, o como se ve aquí, timina aquí y la adenina aquí. ¿Sí? Ahora, guanina y citosina. Ahora, ¿por qué yo no puedo formar entonces entre guanina y timina? Por la posición de los grupos que forman el puente de hidrógeno. Pero eso no lo podemos ver aquí aún. No lo vamos a ver aquí aún.
¿no? ¿Por qué queda esa duda? ¿Por qué no se puede formar entre guanimitimina si es una purina o una pirimidina? ¿No es cierto? Esto tiene que ver con la posición de los átomos de oxígeno, pero no lo vamos a ver aquí ahorita, tenemos que ir con otro tema. ¿Ya? Ahorita lo que ustedes tienen que recordar es que solamente puedes acomodar una purina frente a una pirimidina. ¿Por qué es específicamente de timina y glucosina guanina? Eso lo vamos a ver después. Ahorita tienen que recordar que solamente tratamos 3 anillos y no más que eso. Bien. Antiparalelismo. ¿Cómo nosotros podemos entonces darle denominaciones a las partes? Ya tenemos un ADN completo, 2 cadenas entrelazadas. Lo que nosotros tenemos aquí es un polinucleótido que tiene 1, 2, 3, 4 nucleótidos y otro que también tiene 4. O sea, en total, este ADN tiene ¿cuántos? Si yo sumo los 4 de uno y los 4 del otro, yo tengo en total 8 nucleótidos. En total, independientemente de cómo estén interactuando. ¿Ok? O puedo decir también que yo tengo una cadena de ADN con 4 pares de bases. ¿Por qué 4 pares? Porque cada par, si tienes un par de zapatos, ¿cuántos zapatos tienes? 2 zapatos, independientemente que sea de derecho. 2 elementos llamados zapatos, ¿no? Un par de zapatos. Igualito aquí, yo tengo un par de bases, pero cuando yo digo par, yo me estoy refiriendo a que a una doble cadena. ¿Sí? Ya estoy hablando intrínsecamente de una doble cadena. Entonces, ¿esta cadena tiene cuántos pares de bases? 4 pares. Mentalmente tú piensas 4 pares, o sea 4 por 2, 8 en total. 4 de uno, 4 del otro. ¿Ok? Eso debemos tenerlo presente. ¿Qué cosa sería un dinucleótido? ¿Un par de bases es igual que un dinucleótido? No. El par de bases se refiere a las bases que están interactuando, ¿sí?, de ambas cadenas. Entonces, el par de bases sería el par adenina-timina. ¿Y el dinucleótido qué será? El dinucleótido serían los nucleótidos que están unidos por enlace fosfodiéster en la misma cadena. ¿Okay? Entonces, olvídate de la cadena de la derecha. Observa esta cadena de la izquierda. ¿Es qué cosa? ¿Es un dinucleótido, la cadena de la izquierda? Solamente la cadena de la izquierda. ¿O es qué cosa? ¿Un pentanucleótido? ¿Hexanucleótido? ¿Cuántos nucleótidos fueron unidos en la cadena de la izquierda? Olvídate del recuadro. Olvídate del recuadro. Todo en total, de la cadena de la izquierda. Has unido 4. Entonces es un tetranucleótido. Exactamente. ¿Ya? Esto con la práctica lo vamos a entender mejor. Trinucleótido, dinucleótido, mononucleótido no existe. No hay necesidad. Solamente dices nucleótido y eso se tiene que es una unidad. Bien. Ahora, ¿será que molecularmente las bases nitrogenadas, recuerda que las bases nitrogenadas las estamos representando aquí de manera plana, una estructura para entenderlo, es una estructura didáctica, pero esta es una estructura tridimensional que se observa. ¿Okay? La estructura tridimensional es más parecida con la fotografía de la izquierda, más parecida con esta fotografía de aquí. Si tú te das cuenta, bueno, no se ve muy bien, pero aquí lo que tú tienes es el azúcar, el fosfato, el azúcar, pero como que no está frente a ti, está así. ¿Sí? Y las bases nitrogenadas están a esta altura, aquí, ajá. O sea, quiere decir que entre el par de bases que está aquí arriba y el par de bases que está aquí abajo hay un espacio. ¿Sí? Sí lo pueden observar. Realmente sí hay un espacio físico. Y ese espacio físico es aprovechado por la ciencia para inventar compuestos que tengan afinidad por ese espacio. Y no solo eso, sean compuestos químicos que también estén hechos más o menos de 3 anillos, 3 estructuras cíclicas y que al mismo tiempo sean fosforescentes. ¿Por qué? Porque cuando los científicos comenzaron a trabajar con el ADN, tuvieron también que desarrollar formas de poder visualizarlo. Entonces tú puedes visualizar el ADN si tú le colocas un colorante específico. Ese colorante debe tener esta propiedad, que tenga 3 anillos y pueda colocarse entre los pares de bases. De hecho, sí existe un colorante específico que se llama bromuro de iridio y, o coincidencia, tiene 3 anillos. ¿Sí? En realidad los 3 anillos serían más que todo estos 3, ¿no? Más que este de aquí, estos 3. Resulta que esta molécula es una molécula fosforescente.
cuando tú colocas una solución de ADN, por ejemplo, ustedes recuerdan haber hecho extracción de ADN de la fresa en su clase de práctica, ¿recuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hicieron? Molieron la fresa, un montón de cosas, y al final la papaya, y hicieron también papaya, hicieron fresa, plátano, ¿recuerdan? Cada uno daba, el hígado ya lo hacen en otra práctica, pero en general, ¿qué es lo que obtienes? Una especie de algodón blanco. Ese ADN aún contiene otro tipo de molécula importante también, que son las proteínas. Cuando tú realizas una purificación, o sea, una extracción y purificación del ADN, el ADN te parece totalmente, no lo ves. Ves solamente agua, pero no hay ADN. Si al ADN tú lo analizas, lo puedes visualizar utilizando este colorante. Sí, pero esto de aquí ya pertenece a otra técnica. Lo que yo te quiero mostrar aquí es que el ADN puede ser visualizado utilizando un colorante llamado bromuro de tidio, pero solamente cuando utilizas una técnica que yo te voy a explicar de aquí abajo. Entonces, mira, el bromuro de tidio va a colocarse exactamente entre este par de bases y este par de bases. Otro bromuro de tidio se colocará entre este par de bases y este par de bases, y así sucesivamente. Cuando tú iluminas a esta solución que contiene ADN con luz ultravioleta, chocará contra este bromuro de tidio y emitirá una fluorescencia de color más o menos anaranjado. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es una forma de estudiar el ADN. Es solamente para que lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, ahí se dice que el bromuro de tidio se intercaló entre las bases. Ese término lo escucharon muchas veces, ¿no? Probablemente se intercala en el ADN. Ahora, hay un problema. Si a ti te cae un poco de este colorante, se intercala, pero al mismo tiempo que se intercala, deforma un poco el ADN. Y si deforma un poco el ADN, lo vuelve inestable. Entonces, si a ti te cae este colorante, a tu ADN lo vuelve inestable. No te conviene que eso ocurra, ¿sí? Porque podrías tener complicaciones. Entonces, se dice que el bromuro de tidio es carcinogénico. Se creía anteriormente que era carcinogénico, ahora se ve que es solamente tóxico, no llega a formar cáncer. Pero siempre se hay que tener cuidado para no manipular este tipo de. Entonces, observen. Esta aquí es una representación tridimensional de la molécula de ADN. ¿Sí? Tenemos ambas cadenas ya interactuando entre ellas, como las cadenas del ADN interactúan entre ellas de forma entrelazada. A esa forma entrelazada se le llama doble hélice. Doble porque son dos cadenas y hélices porque están en forma de espiral. ¿Ok? Bien, entonces voy a darle clic nuevamente a la animación y quiero que presten atención a este modelo que estamos viendo al lado izquierdo. Se le llama un modelo de espacio rellenado. Modelo de superficie molecular. ¿Ok? Modelo de superficie molecular. Es lo que tú verías si tú tuvieras un microscopio lo suficientemente potente como para ver átomos y moléculas. Lo verías así exactamente. Sí, así se vería el ADN. Bien. ¿Qué características presenta ahora un ADN que está entrelazado, es una doble hélice de ADN, ¿sí? Que está entrelazada ya con toda su extensión y todo? Básicamente lo que tú observas es que forma una especie de trenza que te deja dos especies de surcos. Hay un surco que ocurre a esta altura, que puedes observar es un surco bien angosto, y otro surco o espacio que es bastante ancho. Aquí lo puedes ver, ¿no? Dice minor groove, o sea, surco angosto o menor, y el major groove, que es el surco mayor. Ustedes pensarán, ok, profesor, esto es consecuencia de que las dos cadenas se entrelazan en este ciclo en forma de espiral y listo, quedó ahí. No, esto tiene una importancia. ¿Por qué? Porque cuando la célula va a buscar en su biblioteca un libro, ¿sí? Necesita literalmente alguien que llegue y comience a leer todos los libros para ver dónde está la información. No es que tiene propiamente el título, pero más o menos hace eso. Entonces, tienes una proteína que va a venir aquí y va a comenzar a girar por el surco mayor. ¿Qué es lo que hace? Va a buscar bases específicas, va a buscar letras específicas, porque esa proteína sabe que tiene que ir y comenzar el proceso de transcripción, por ejemplo, de un anticuerpo.
no puede equivocarse y cometer el proceso de transcripción para un gen de nutrición. Entonces, este surco sirve para que proteínas que están involucradas en la transcripción puedan venir y leer las bases, ¿sí? Puedan encontrar las bases, no leerlas necesariamente. Ok, entonces aquí tenemos, mira, el oxígeno, el fósforo, el hidrógeno. ¿Qué otra cosa nosotros debemos observar aquí? Observa, esa proteína que va a detectar cuál es el gen que se está buscando, recibe un nombre, se le llama factor de transcripción. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Gracias a estos surcos, estas proteínas factores de transcripción pueden detectar si se trata de un gen de anticuerpo, o de un gen de movimiento, o de un gen de nutrición, o de una enzima, o de lo que quieras. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra característica debemos observar? El ADN, ¿por qué se le llama el ADN ácido? Por una característica simple. Vamos a regresar momentáneamente a nuestra estructura química aquí. Si nosotros observamos cómo más atrás que esto, pues solamente ahí podemos entender esto de aquí. Ustedes se dan cuenta de algo. Tenemos la parte constante que es la columna vertebral del azúcar fosfato, eso sí lo hemos quedado claro. El azúcar es una molécula neutra, pero el fosfato es una molécula neutra. No, es una molécula cargada. ¿Por qué? Porque esta molécula cuando está en solución, recuerda algo. Toda célula está constituida en un 70% por agua, ¿no es cierto? Todo lo que está dentro de la célula es agua, y todo lo que está fuera de la célula básicamente también es agua. Entonces, esa agua usualmente está a un pH fisiológico. El pH fisiológico es alrededor de 7, es el famoso 7.2, 7.4 que encuentras en la sangre, ¿sí? A ese pH de 7 ocurre, ¿qué cosa? El oxígeno pierde su hidrógeno, pero no pierde el hidrógeno completamente. En realidad lo que hace es agarrarse el electrón del hidrógeno y el protón, que es el núcleo, lo patea. Se deshace y lo deja flotando ahí en el agua, literalmente flotando en el agua. ¿Qué ocurre cuando tú, vamos al concepto bioquímico, qué ocurre cuando tú tienes una sustancia que llena de protones el agua? ¿Qué es lo que qué característica de ese entorno acuoso estás cambiando cuando le cambias el hidrógeno, la concentración de hidrógenos? La acidez me dice, pero en general, el pH, ¿sí? El pH es cuando el pH se refiere a la concentración de iones hidrógeno. ¿Qué cosa es el ion hidrógeno o hidrógeno? Es el hidrógeno sin su electrón. Queda el núcleo, pero el núcleo tiene carga positiva. Usualmente el hidrógeno sería un átomo neutro, porque tiene protón en el núcleo y tiene el electrón orbital, ¿no es cierto? Pero si el oxígeno se agarra ese electrón y suelta el protón, lo que tú estás haciendo es aumentar la concentración de protones del agua en el que se encuentra esa molécula. O sea, estás aumentando la concentración. Cuando tú aumentas la concentración de protones, ¿qué ocurre con el pH? ¿Aumenta a 14 o baja hacia 1? Baja hacia 1 porque se está acidificando. ¿Sí? Entonces, cuando tú aumentas la concentración de protones de un medio acuoso, lo que estás haciendo es acidificarlo. Y si la sustancia que suelta protones, entonces, mejor dicho, ¿cómo le llamas a la sustancia que suelta protones en medio entonces? Y lo acidifica. Le llamas ácido. ¿No es cierto? O sea, esto de aquí es un ácido. ¿Por qué? Porque el fosfato es quien le da esa característica. Si el fosfato suelta protones, ¿con qué carga se queda el fosfato? Carga negativa. ¿Y va a quedar solamente en este fosfato o en todos los fosfatos? En todos los fosfatos, a lo largo de una cadena y de la antiparalela. ¿No es cierto? Eso tiene sentido, ¿no? Porque es un ácido. ¿Sí? Está hecho de fosfato. Entonces, date cuenta que el fosfato, ¿qué carga presenta? Carga negativa, lo ves aquí. Aquí negativo, 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 negativo aquí. Y así a lo largo de toda la cadena. Si nosotros tenemos una cadena larga de 2000 nucleótidos, tú vas a tener 2000 cargas negativas. Y si es una doble cadena, vas a tener 2000 para un lado y 2000 para el otro. ¿No es cierto? O sea, la molécula está enteramente cargada de manera negativa. Entonces, si yo avanzo aquí y vamos a esta parte,
te dice el ADN tiene carga eléctrica negativa. Vas a entender por qué, ¿sí o no? ¿Cuál es el grupo que le da carga negativa al ADN? El grupo fosfato. ¿Por qué le da carga negativa? Porque coloca en el agua, ¿qué cosa? Protones. Se queda con el electrón. ¿De dónde proviene de qué elemento proviene ese protón? Del nitrógeno, del carbono, del oxígeno. del oxígeno, no, del hidrógeno que está unido al oxígeno. ¿Sí? Bien. Entonces, a alguien se le ocurrió, oye, si el ADN tiene carga negativa, de repente yo puedo colocar un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Puedo colocar un campo eléctrico con un electrodo negativo en un lado y positivo en el otro. Yo te pregunto, ¿a dónde tú crees que se va a ir el ADN si tiene carga negativa? ¿Al negativo o al positivo? Ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que colocar el ADN cerca al negativo, porque el negativo lo va a repeler, ¿sí? Y se va a acercar al positivo. Pero no tiene caso que yo coloque mi solución de ADN dentro de un ambiente líquido. Lo que yo tengo que hacer es colocar el ADN dentro de un ambiente que sea más o menos semisólido, o sea, una gelatina o gel. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, por decir, si yo tengo fragmentos de ADN en mi extracción de ADN de la fresa, tengo fragmentos de ADN de diferente tamaño, yo podría separar estos fragmentos de ADN con base en el tamaño aplicando un campo eléctrico. ¿Sí? Si yo tuviera una forma de poder separarlos y visualizarlos, entonces lo que yo voy a hacer es aplicar esta técnica en donde yo voy a tener una mezcla de fragmentos de ADN con diferente tamaño, ¿sí? Que provienen de la purificación, y separarlos aplicando el campo eléctrico. ¿Qué es lo que ocurre? Tú vas a tener un fragmento, por ejemplo, de 10.000 bases y vas a tener otro fragmento de 100 bases, 10.000 y 100. Y tú lo vas a colocar, esa mezcla de 10.000 y de 100 lo vas a colocar dentro de una gelatina, ¿ok? Dentro de un gel. Bien. Ese gel está hecho, molecularmente hablando, está hecho de una especie de malla fina de carbohidratos. Es como que tú tengas un colador. ¿Cuál es el principio del colador? Todo lo que es más chico que el poro del colador va a pasar por el poro, y todo lo que sea más grande no va a pasar. ¿Sí? Más o menos así es como funciona este análisis de ADN. Si tienes fragmentos, un fragmento de 10.000 y un fragmento de 100, y tú tienes una malla que es más o menos apretada, no te puedo dar un tamaño porque la malla tiene un intervalo de tamaños, y tú le aplicas un campo eléctrico, tú vas a tener que ambos fragmentos de ADN van a migrar, pero solamente uno va a encontrar menos resistencia. ¿Cuál va a encontrar menos resistencia, el grande o el chico? El grande va a chocar más veces porque es grande, y el chico chocará menos veces con la malla porque es más chico, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál va a encontrar más resistencia? El más grande. Entonces, ¿cuál va a demorar más en migrar? El más grande. Entonces, al final de este proceso, vamos a hacer una especie de híbrido. Esto, a ver, esto de aquí lo puedo borrar ya. A ver, no le falta para borrar de una vez. Porque necesito la proyección, pero en la pizarra. La proyección la voy a mostrar. Aprovechar la proyección para realizar un dibujo en pizarra en la proyección. Entonces, pensemos eso, ¿ya? Vamos a hacerlo, vamos a explicarlo ahora sí un poquito con la pizarra, ¿cierto? Vamos a aprovechar la pizarra. Entonces vamos a hacer, digamos que yo tengo aquí ¿qué sería esto de aquí? Una fresa, ¿sí o no? Ya, a la fresa yo le extraje el ADN. Como resultado de esta purificación yo tengo fragmentos de diferentes tamaños de ADN. Para simplificar, yo te digo que tengo un fragmento de 10.000 pares de bases. Lo voy a repetir, perdón, 10.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Pares de bases, PP, ¿ok?
Cuando ustedes vean PB se refiere a pares de bases, quiere decir que en una cadena yo tengo 10.000 y en la otra yo también tengo 10.000, ¿sí? Y tengo otro fragmento solamente de 100 pares de bases. ¿Ok? La fresa, extraje el ADN y tengo dos tipos de fragmentos, uno grande de 1 par de bases y el otro de 100 pares de bases. Entonces ahora yo voy a crear un gel. El gel, ¿sí? Es un gel que es como una gelatina en forma de colchón, chiquito, ¿ya? Ese gel, vamos a representarlo así, es como si fuera un rectángulo, al cual yo le voy a hacer ranuras aquí, ¿ok? Si yo le hago un zoom molecular al gel, lo que yo voy a observar es esto de aquí. Fibras entrelazadas entre ellas. El espacio que hay entre las fibras, ¿sí?, permite que las moléculas pasen con cierta dificultad dependiendo de su tamaño, ¿ok? Entonces, estos dos conceptos están claros. Tú tienes una malla molecular que se llama gel y tú tienes fragmentos de ADN de dos tamaños, 10.000 y de 100, ¿ok? Entonces, si yo coloco esta mezcla de aquí, la coloco en este pozo, yo ya sé que el ADN tiene carga negativa, ¿no es cierto? Carga negativa. Entonces, dime tú, ¿qué cargas debo colocarle aquí? Menos y más larga, dime no. Menos arriba y más abajo. Entonces yo le voy a poner el más abajo y me dice el menos arriba, obviamente. Coloco estos dos. Entonces yo quiero que tú me digas cuál de los dos va a migrar más rápido. Porque ambos van a migrar, pero solamente uno lo hará más rápido porque va a encontrar menos resistencia con esta malla. Le va a ser más fácil pasar por los espacios. ¿Cuál va a ser el que vas a encontrar? Entonces yo voy a encontrar, claro, yo tengo, no sé, 1.000 millones de moléculas de 100 pares de bases y 1.000 millones de moléculas de 10.000 pares de bases. Entonces yo voy a tener más o menos las moléculas de 100, las estoy dibujando aquí como rayitas porque lo voy a dibujar como aquí, ¿ya? Ya, ¿y cuál habrá migrado? Pero habrá migrado como un poco más lento y no estará tan cerca. Sí, entonces las de 10.000 están como aquí, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces lo que tú vas a observar es básicamente, ahora tú tienes el ADN aquí separado porque aplicaste el campo eléctrico, la que tenía 10.000 pares de bases le fue más difícil, sí migró, pero le fue más difícil poder pasar por entre los agujeros de la malla molecular. Mientras que el que tiene 100 pares de bases lo hizo con facilidad, por lo tanto migró mucho más rápido para el polo positivo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Necesito colocarle el colorante que te dije al comienzo. ¿Cómo se llama ese colorante? Se llama bromuro diluido. Lo coloco un rato, el bromuro diluido se va a intercalar y a este gel que contiene lo voy a iluminar con una luz ultravioleta. La luz ultravioleta hará que florezca esto de color naranja más o menos, ¿no? Naranja, lo estoy dibujando, le pongo rojo aquí y otro. Lo que tú vas a observar es la aparición de dos manchas, una mancha cerca a la ranura y otra mancha más cerca al polo positivo. Cuando tú observes manchas y observes una más cerca al polo positivo, ¿qué es lo que tú vas a pensar? Que la mancha que está más cerca al polo positivo es la de menor tamaño. Y eso ya es importante cuando analizas ADN. Solamente determinando la proximidad al polo positivo te permite ya saber el tamaño del fragmento de ADN. Claro, con otros cálculos, pero a grosso modo es así. Esta técnica, todo esto de aquí recibe un nombre. A esta técnica se le llama electroforesis. Electroforesis. Necesariamente tienes que utilizar un campo eléctrico dado por los electrodos y aprovechar la carga eléctrica de los ADN presentes. Y solamente así podrás separarlos por tamaño. Claro, con más detalles se puede calcular el tamaño exacto y toda la relación, pero eso es tema de otra clase. Pero el concepto lo han entendido, ¿no? Sí lo han logrado entender. Ya. Entonces tenemos que andar corriendo, ¿ya? Tenemos 45 minutos.
Entonces ahora sí regresamos a la presentación. Entonces, eso es lo que básicamente representa esto de aquí. Esta figura de aquí representa esto que les acabo de explicar. ¿Cómo se observa? Sí, de hecho se observa como en la figura anterior. Se observa como esto. Suponte que aquí está el electrodo negativo y aquí está el electrodo positivo. ¿Cuál de estas dos bandas es la de mayor tamaño? La de arriba, ¿sí o no? Esta es la de mayor tamaño y tú ya automáticamente sabes que esta migró más rápido al polo positivo porque es más chica. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo tú sabes el tamaño? Corres una muestra previamente analizada de ADN que tiene tamaños conocidos. Entonces, cada mancha ya representa un tamaño en particular. Comparas esta y dices, esta de aquí tiene un tamaño como de 10.000 pares de bases. En tu análisis, eso es importante. Ahorita no vamos a ahondar más en eso, tenemos que andar con los siguientes conceptos. Vamos a estudiar ahora qué cosa es desnaturalización del ADN. El ADN, su forma natural es estar entrelazado, que cada una de sus cadenas esté entrelazadas, pero bajo ciertas condiciones estas cadenas pueden separarse una de la otra, quiere decir que tú puedes romper. ¿Qué cosa rompes entre las bases nitrogenadas? Los puentes de hidrógeno. Rompes los puentes de hidrógeno. Cuando tú rompes los puentes de hidrógeno, las cadenas de la doble hélice se separan. A ese proceso se le llama desnaturalización. ADN naturalizado quiere decir que sus cadenas constituyentes se han separado una de la otra. Se han roto los puentes de hidrógeno. A eso se refiere. De nuevo, ese concepto lo vamos a ver de aquí a poco en el proceso de replicación del ADN. ¿Qué condiciones pueden desnaturalizar el ADN? La condición más fácil, más simple de encontrar, es el calor. Calor de 40 grados, en 40 grados nuestro ADN se naturaliza, no. Un calor como por encima de 80 grados, 90 grados. ¿Sí? A esa temperatura, si el ADN, sus cadenas constituyentes se van a separar. Ahora, imagínate, si nuestro ADN se naturalizara a 40 grados, no podríamos viajar a Río de Janeiro, por ejemplo. ¿No? Bien, entonces vamos a ver ahora la replicación del ADN. Vamos a cambiar de tema. Lo anterior lo han comprendido. La replicación del ADN lo vamos a ver un poquito más rápido. ¿No? La replicación del ADN ocurrirá de manera diferente dependiendo si se trata de célula procariota o eucariota. Porque en la célula procariota recuerdo que tú tienes un ADN que ¿qué cosa? ¿Es lineal o circular? Es circular. Y en la eucariota es lineal. Bien. Es importante saber esos conceptos porque eso va a tener implicancia en la replicación. En la célula procariota no es que tú tienes propiamente un ciclo celular. Ciclo celular, ¿recuerdan? En clase de biología, el ciclo celular. ¿En cuántas fases se divide el ciclo celular en biología? Ya, mitosis y meiosis es cuando se divide. Y cuando no se está dividiendo, hay mitosis y meiosis. ¿Cómo se le llama a la parte del ciclo celular en que no hay división? Pero la célula está funcionando. Está produciendo anticuerpos, está metabolizando, está modificando moléculas, está absorbiendo nutrientes. ¿Cómo se llama esa fase en la que no se está dividiendo? Se le llama, acaba con fase. Interfase. Es la interfase. La interfase es la fase del ciclo celular en la que no ocurre división celular. Sin embargo, ¿qué es lo que es un celular correcto? Sin embargo, ¿qué es lo que sí ocurre? Una parte de esa interfase será el funcionamiento propio de la célula. Si tiene que moverse, se va a mover. Si tiene que fagocitar, fagocitará. Si tiene que realizar metabolismo, realizará metabolismo. Si tiene que absorber nutrientes, absorberá nutrientes. Si tiene que producir anticuerpos, producirá anticuerpos. Ok. Y llegará un momento en que recibe una señal química y dice que es necesario que aumente su número poblacional. Por ejemplo, una célula del sistema inmune tiene que aumentar su número de población para producir más anticuerpos. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, deja de hacer lo que está haciendo y comienza el proceso o va a prepararse, se prepara para comenzar el proceso de división. Pero recuerda un principio bien claro: antes de producir una división celular, primero debes duplicar tu contenido.
Y de ese contenido lo más importante es que debes duplicar el ADN. Entonces, la célula va a entrar en una fase, dentro de la interfase, en la que solamente duplicará su ADN. Esa fase puede ser vista como una fase de síntesis de ADN nuevo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa fase se llama fase S. ¿Recuerdan la fase S dentro de la interfase? No, ahora sí está regresando, ¿no? Fase S. En la interfase, síntesis de ADN. ¿Qué ocurre? Esto, replicación del ADN en célula eucariota. Luego que se replicó el ADN, el núcleo probablemente va a estar un poco más grande. Vamos a entrar en fase G2, que es una fase de preparación final, y luego entramos en mitosis o meiosis. Como te estoy hablando de una célula que produce anticuerpos, va a ser mitosis, porque la meiosis solo ocurre en las células germinales, ¿no? En la formación de espermatozoides u óvulos. ¿Sí? Bien. Entonces, eso de ahí. Básicamente eso es el ciclo celular. Fase G1 es la fase, el momento en que la célula está haciendo su trabajo. Lo que yo les decía, si hay producción de anticuerpos, pues anticuerpos, se metaboliza, tiene que usar nutrientes, se usan nutrientes. En algún momento recibe una señal química que le dice, oye, tienes que entrar en división celular, multiplícate. Entonces, lo primero que va a hacer es duplicar su contenido. El contenido más importante es el ADN, o sea, sintetiza ADN, o sea, fase S, ¿no es cierto? Y luego, no hay que sintetizar el ADN, tiene que verificar que todo está ok, que el resto de proteínas que van a realizar la división celular están presentes y toda la cuestión. Y finalmente entra o bien en fase mitosis o meiosis. Ok. ¿En qué momento entonces ocurre la replicación del ADN? En la fase S. En bacterias es mucho más simple. La bacteria crece hasta un tamaño, su ADN circular. Lo que va a tener que hacer es primero duplicar su ADN circular para después aumentar su citoplasma y realizar la fisión binaria. ¿Sí? Listo, ahí acabó en el caso de la bacteria. Ahora, ¿cómo ocurre la replicación del ADN? Para esto es necesario recordar lo que acabamos de ver de la estructura. El ADN es una doble hélice formada por dos cadenas antiparalelas. Recuerden el antiparalelo. ¿Okay? Esta replicación, esta estructura del ADN fue descubierta en el año 53 por estos dos investigadores, Watson y Crick. ¿Sí? Publicaron un artículo que los hizo famosos, pero en realidad ustedes saben que hay una investigadora que le sacaron crédito, ¿no? O sea, fue ella quien había obtenido una fotografía de un experimento específico que ellos les permitió determinar esa estructura de doble hélice. Pero ellos simplemente no le dieron crédito o lo dejaron muy por debajo de la mesa. ¿Sí? Esa investigadora se llama Rosalind Franklin. Ella también debería haber sido premio Nobel, ¿no? Porque eso les garantizó el premio Nobel en el año 62, me parece. Bueno, en fin, estos son los pensamientos que ellos tenían al respecto. Ellos querían en la época, determinaron la estructura del ADN, y cuando determinaron la estructura del ADN, la siguiente pregunta que vino es cómo los organismos pueden replicar su ADN. Entonces comenzaron con varias hipótesis, ¿no? Dijeron, el ADN es una estructura de doble hélice, eso ya lo sabemos porque lo acabamos de descubrir, pero ¿cómo ocurre entonces la creación de una doble hélice separada? Entonces se saca una copia y toda la doble hélice nueva son moléculas nuevas, ¿no? Entonces ocurre un modelo conservativo. Luego ellos pensaron, no, en realidad ocurre un modelo en el cual tú separas trechos de cada cadena y los rellenas con nucleótidos nuevos. Entonces tú tienes secuencias antiguas intercaladas de nuevas, las antiguas oscuras, las nuevas amarillas. Modelo dispersivo. Pero el modelo que encajó mejor era el modelo semiconservativo. Tú tienes la separación de ambas cadenas, tienes desnaturalización del ADN, recuerda que acabamos de ver la naturalización. Y cada cadena es copiada en una cadena complementaria. Entonces tú vas a tener una doble hélice al final, que está constituida por una cadena antigua, que es la oscura, apareada o unida, entrelazada, con una cadena totalmente nueva, que es la amarilla. ¿Sí? Así tú tienes dos moléculas de ADN hijas a partir de una molécula madre. ¿Cómo es que ocurre eso? Es lo que vamos a ver ahorita. Primer paso para que ocurra es la desnaturalización del ADN. Para que ocurra la replicación del ADN, primero el ADN
cuando las dos cadenas se separan y se observa con un microscopio electrónico, vamos a tenemos esta parte. Cuando las dos cadenas se separan y se observa con un microscopio electrónico, se puede observar lo que se llama las burbujas de replicación. Ahí está. Esto de aquí. Todo lo que voy a intentar para aquí. Esto de aquí es una fotografía real, ¿no? Esto de aquí es doble hélice de ADN, doble hélice. Ajá, mira. ¿Qué es esto de aquí? Y naturalización de ADN. Esto es una cadena por un lado y otra cadena por el otro lado. Aquí continúa. De naturalización, cadena por un lado y cadena. ¿Qué esto está indicando? Este ADN, ¿sí? Se está duplicando. Estamos observando el proceso mismo de replicación. Continúa. Doble hélice. Ajá. Tenemos de nuevo, ¿qué cosa? El ADN naturalizado en esta región, ¿sí o no? ¿Cómo le llamas a estas dos cadenas separadas? Dentro de, le llamas burbujas de replicación. Burbujas. ¿Ok? Una burbuja, otra burbuja, y así. Otra burbuja, y así sucesivamente. ¿Ok? Burbuja de replicación. Lo mismo se observa en esta fotografía de aquí, tenida de color en contraste, negativo, ¿no? Doble hélice, ¡pam! En este punto, burbuja. Acabó aquí. Doble hélice, ¡pam! Otra burbuja. ¿Sí? La burbuja, como te darás cuenta, tiene dos extremos. ¿Sí? Un extremo aquí abajo y otro extremo aquí arriba. Un extremo aquí arriba y otro extremo aquí. Al extremo en que de doble hélice se forma cadena simple o se naturaliza, se le llama a esta parte de aquí, ¿ya? A esta parte de aquí solamente se le llama horquilla de replicación. Entonces cada burbuja tiene un extremo que es una horquilla y el otro extremo será su otra horquilla de replicación. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Burbuja, ¿sí? La parte que de doble hélice ya se comienza a separar se llama horquilla de replicación. Y la estructura en general se llama burbuja de replicación. ¿Esto es antes de que se convierta en una sola? ¿Vale? ¿Eso es antes de que se separe? Eso es antes, o sea, date cuenta que aquí, en realidad, yo te he dicho que se ha separado, se ha naturalizado, pero en el proceso de replicación date cuenta que este de aquí que está como cadena simple, ya está siendo copiada como una nueva. Entonces se va a terminar de abrir, esta también se va a terminar de abrir, al final vas a tener en simultáneo, ¿no? Tienes la cadena simple, pero se está copiando, entonces podemos asumir que aquí sí tenemos cadena doble hélice, porque está siendo transcrito en este momento, ahorita que estamos viendo la fotografía. Al final de todo el proceso, todas las burbujas se encuentran con todas y vas a tener dos dobles hélices por separado. ¿Sí? ¿Cómo es que ocurre eso? Eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver ahora, regresando a las diapositivas. ¿Ya? El proceso es similar, básicamente similar para ambas clases, procariotas y eucariotas. ¿Ya? Entonces, Watson y Crick determinaron, replicación semiconservativa, enzimas que participan ya. Ahora sí vamos a ver cómo es la replicación en procariotas. Enzimas no vamos a ver ahorita. Vamos a encontrar el orden correcto aquí. Listo. Etapas en la replicación. Esto es lo que debemos haber colocado. Primera parte en la replicación de procariotas, iniciación. ¿Qué ocurre con la iniciación? Primero, recuerda que el ADN en procariotas es un ADN circular. ¿Ok? ADN circular tal cual lo ves aquí. Imagínate que aún no se ha copiado, ya que solamente una cadena. Lo primero que va a ocurrir son que las enzimas van a buscar un lugar específico en todo este ADN circular que sea fácil de abrir. ¿Cómo tú puedes determinar o la enzima sabe que esa región es fácil de naturalizar? Vamos a llamar el término correcto. Naturalizar se trasladó a cadenas. Porque tiene que ser la parte en la que tú tengas como la integración más débil de las cadenas. Eso va a ser lo más fácil.
región que sea rica en interacciones débiles. ¿Cómo tú sabes o que sea más fácil de abrir? ¿Cuál de los dos pares de interacciones es el más débil, entre comillas? Tienes adenina, timina. ¿Cuántos puentes de hidrógeno? Dos. ¿Y cuántos tienes entre citosina y guanina? Tres. ¿Qué es más fácil separar? ¿Adenina y timina o citosina y guanina? Adenina y Adenina y timina. Entonces hay una proteína que va a comenzar a buscar una región, todo ese ADN, todas esas que tenga la mayor cantidad de adeninas y timinas. ¿Sí? Que tenga que sea así, literalmente. Porque eso va a ser más fácil de separar. Energéticamente es más favorable para la enzima. Entonces, reconocí. Y a ese sitio que está lleno de adeninas y timinas se le llama OI, por origen. OI, C, ok, opción C. El cual es rico en adeninas y timinas. ¿Sí? Hay varias proteínas, ¿ok? Luego, una vez que estas proteínas se encuentran en el lugar, llaman a otras proteínas que van a realizar el trabajo propiamente de naturalizar el ADN. Esas proteínas rompen los puentes de hidrógeno de esas pares adeninas-timinas, ¿sí? Y comienzan a ir una para un lado y la otra para el otro lado, ¿sí? Comienza a ir una para un lado y la otra para el otro lado. Ok, aquí no se muestra como específicamente esas proteínas, pero más o menos va a ser así. Tú vas a comenzar a tener la formación de una burbuja, solamente una burbuja por ADN en procariotas, solamente una burbuja. ¿Cómo se le llama a la enzima que rompe los puentes de hidrógeno? Helicasa, porque rompe la doble hélice. Si rompe los puentes de hidrógeno, ya deshaces la hélice, vas a tener simplemente dos cuerdas por separado. Bien. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Y esto va a ser, esto lo hemos visto en la clase de biología y de bioquímica. Las ADN polimerasas requieren necesariamente tener un nucleótido con el extremo OH, ¿sí? Un nucleótido en la cadena nueva con el OH del carbono 3, tiene que estar presente. Pero cuando tú vas a sintetizar por primera vez, colocar el primer nucleótido, tú no tienes un nucleótido previo, no lo tienes. La ADN polimerasa tiene ese requerimiento, pero la ARN polimerasa no. La ARN polimerasa sí puede colocar el primer nucleótido sin tener un 3OH al inicio. ¿Sí? La ARN polimerasa se puede hacer eso. Entonces, la ARN polimerasa se encargará de colocar los primeros nucleótidos. La ARN polimerasa le va a ayudar a la bacteria a sintetizar el ADN. A esa ARN polimerasa se le llama primasa. Primasa, porque es capaz de colocar los primeros nucleótidos en lo que vendrá a ser la nueva cadena de ADN, tanto en una hebra como en la otra. Entonces tú vas a tener una primasa aquí y otra primasa aquí. ¿Sí? ¿Está claro? Eso lo vamos a revisar después, ya, lo del requerimiento. Tenemos que ir un poco rápido. Listo. La topoisomerasa va a salir un enrollamiento de las proteínas SSB y estabilizan las células. Bien. Entonces observarás que del ADN circular en procariotas tú vas a tener una helicasa aquí, otra helicasa aquí, yendo en sentidos contrarios. Mientras van en sentidos contrarios y se van separando las cadenas, ya va ocurriendo la duplicación de una y la duplicación de la otra. De tal manera que tú vas a tener, ¿sí?, a las finales, dos genomas circulares. Una vez que tienes dos genomas circulares, en procariotas, puedes dividir el citoplasma, realizar la citocinesis. Luego tienes la fase en la que propiamente vas a tener la síntesis de la nueva cadena, la elongación. ¿Sí? La elongación incluye la síntesis de la cadena líder y la síntesis de la cadena rezagada. Esto de líder y rezagado lo vamos a ver en el siguiente. ¿A qué se refiere el líder y rezagado? Se refiere al sentido de la síntesis que ocurre siempre. Vamos a ver aquí. Yo te había dicho que cuando tú colocas un nucleótido unido al otro, siempre vas a tener que agregarle al OH que está en el 3, en el carbono 3, ¿no es cierto? Entonces vas a agregarle el fosfato. Entonces, cuando tú le agregas
agregas un nucleótido, tú vas a tener un nuevo extremo 3', ¿no es cierto? Vamos a tener el extremo 3 aquí. Si yo te agrego otro nucleótido, ¿cuál es el extremo que va a estar creciendo continuamente? ¿El 5 que está ahí estable o el 3 al que le estoy agregando? El 3, ¿no? Porque si yo le agrego otro nucleótido, olvídate este 3, vas a tener un nuevo extremo 3' aquí. Si yo le agrego más nucleótidos, voy a continuar teniendo otro 3', ¿sí o no? Entonces, el sentido de la síntesis es comenzando en 5, acabando en 3. De 5' a 3', ¿no es cierto? ¿Sí? Eso es lo que hace el enzima. El enzima agarra, siempre va a agregarle al 3', al 3', al 3', y así sucesivamente hasta completar 1000, 2000, 10.000 nucleótidos. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre? Vamos a utilizar la pizarra para explicar esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si yo le coloco el sentido aquí, es bien fácil de explicar esto. Observen esto de aquí. ¿Ya? Si el sentido es 5', 3', la flecha de la nueva cadena que está en celeste está indicando que está yendo para la izquierda. O sea, yo ya puedo deducir que este extremo es el 5' y este aquí es el 3'. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero date cuenta de algo. Esta cadena tiene que ser antiparalela con su cadena complementaria. Si es antiparalela, ¿qué sentido tiene esta cadena en azul? ¿Qué es lo que debo escribir aquí? 5. Y voy hacia el otro extremo, ¿y qué extremo va a ser este? Tiene que ser 3, ¿sí o no? Bien. Ok. Recuerda que esto es un proceso dinámico. Tú tienes el ligase aquí abriendo. Esto de aquí va a continuar sintetizando conforme se vaya abriendo, ¿sí o no? Y por el otro lado también tienes otra ligasa que va abriendo aquí. Este proceso va a continuar ininterrumpidamente conforme se vaya abriendo para la derecha. Pero ¿qué ocurre con esta parte de la cadena azul mientras esto se va abriendo para la derecha? Recuerda, tú has comenzado aquí con el primer y has seguido para la izquierda. ¿Qué ocurre cuando lo abres para la derecha? Estás dejando esta parte como cadena simple, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que venir nuevamente con una primasa a sintetizar un nuevo primer a esta altura. Aproximadamente se han calculado que son 200 nucleótidos. 200 NT, nucleótidos quiere decir NT. O sea, cuando se ha abierto ya 200 nucleótidos del primer, ¿no?, de esta cadena continua, tienes que comenzar nuevamente con otro primer para hacer otra síntesis. Y así vas a hacer fragmentos, ¿no es cierto? Y luego los unen, ¿no? Exactamente, luego los tienes que unir. Y esto va a ocurrir tanto en esta cadena como con esta cadena. Si te das cuenta, esta de aquí realiza una síntesis continua conforme se va viendo para la izquierda, y en la cadena de abajo la síntesis también es continua conforme se va viendo para la derecha. ¿Cómo se les llama a esta cadena celeste que se sintetiza de manera continua y a esta de aquí que también se sintetiza de manera continua? Se les llama cadena líder. ¿Sí? Cadena líder. ¿Por qué? Porque son las que terminan de sintetizarse primero. ¿Cómo se le llama a esta cadena de aquí y a esta otra cadena de aquí que está hecha por fragmentos? Cadena rezagada. ¿Por qué? Porque va a demorar para sintetizarse. Porque no está siendo hecha de manera continua. La cadena rezagada está constituida por fragmentos. ¿Cómo se le llaman los fragmentos? Fragmentos que son ADN doble y mientras se está sintetizando todavía tiene este espacio de cadena simple, ¿no? Fragmentos de OK-SAC. Esto te demuestra una propiedad de la replicación del ADN en todos los organismos. El ADN es bidireccional, ¿sí?, y discontinuo, ¿sí?, semidiscontinuo. Para un lado será continuo, para el otro lado en la misma cadena será discontinuo.
porque lo estás haciendo por fragmentos, ya que lo estás abriendo en dirección contraria a la síntesis de esa cadena. ¿Ok? Ya. Esa parte quedó clara, bidireccional y semidiscontinuo. ¿Sí? Tú tienes cara que no se entiende. Sí. ¿Saben que si tienen cara que no han entendido, te voy a preguntar? Ya. Tenemos que regresar para poder avanzar. Bien. Entonces, ¿qué enzimas participan en la replicación? Ahora sí. La helicasa, porque desnaturaliza el ADN, rompe los puentes de hidrógeno. Proteínas, al momento que tú vas separando, ¿sí? Al momento que tú vas separando, las dos cadenas van a estar así como sueltas, pero pueden volver a reunirse, si es que has separado por mucho tiempo. Necesitas proteínas que se unen a cada cadena simple. Aquí tienes proteína SSB, ligante de cadenas de ADN simple. Evita que se vuelvan a formar en hélice. ADN polimerasa es la que te va a formar la cadena, ¿sí? Va a sintetizarte la cadena celeste para ambos lados. Esa es la ADN polimerasa. La ADN primasa, la que me sintetizó, ¿qué cosa? Los fragmentos rojos, los primers. Los primeros nucleótidos, recuerda, primasa, porque creo que los primeros nucleótidos. Y la ADN ligasa o enzima de unión de polinucleótidos. Esa enzima ligasa va a actuar para unir, ¿qué cosa? Los fragmentos de Okazaki que te voy a mostrar nuevamente aquí. Cuando has terminado de sintetizar estos celestitos discontinuos, estos fragmentos de Okazaki, llega y se choca con el siguiente fragmento de Okazaki, ¿qué es lo que tú vas a tener? Perdón, se me había olvidado. El primer, el rojito, no está hecho de desoxirribonucleótidos, está hecho, como es una ARN polimerasa, lo que ella va a trabajar son ribonucleótidos. Entonces lo que tú vas a tener es una cadena celeste intercalada con fragmentitos rojos. Lo celeste es ADN y lo rojo es ARN. Tenemos una cadena híbrida. ARN seguida de ADN, ARN de primer seguida de ADN de la polimerasa. Necesitamos una enzima que elimine esos primers, saque los rojitos y los reemplace por nucleótidos de ADN, desoxirribonucleótidos. ¿Sí? Una vez que se han reemplazado, hay necesidad de unirlos. Pero ya no va a ser la ADN polimerasa quien realiza esto. Ahora va a ser una ADN ligasa. ¿Sí? Bien. Voy a regresar aquí nuevamente. Pero todo esto lo vamos a ver en la realidad. Enzimas, ADN ligasa, enzima de unión de polinucleótidos. El concepto lo leen ustedes ahí. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas ADN polimerasa existen en procariotas? Varias. ¿Cómo se les denomina? Con números en romanos. ADN polimerasa 1 en romanos, 2 en romanos, 3 en romanos y así sucesivamente. De nuevo, lo mismo que lo anterior pero en inglés. ADN polimerasa 3 ¿sí? Sintetiza ADN en dirección 5'3', que ya les acabo de decir. ¿Cómo ocurre? La ADN polimerasa requiere una cadena denaturalizada, a la cual se le llama cadena molde. Requiere átomos de magnesio ionizados, o sea, catión magnesio. Le sirve para estabilizar su estructura y poder funcionar. ¿Qué es lo que requiere? Nucleótidos. Desoxirribonucleótidos. Por eso tú verás D-ATP, D-CTP. ¿Qué quiere decir? Desoxi, adenosina trifosfato, desoxi, citidina trifosfato. Ahora, la ADN polimerasa no es capaz de fabricar ADN desde cero. Lo que tú necesitas es un primer. Ok, el primer, ¿sí? Fue colocado por la primasa. Recién ahí la ADN polimerasa podrá funcionar. Entonces, aparte del magnesio y de los desoxirribonucleótidos, ¿qué más requiere? Y de la cadena molde, ¿qué más requiere la ADN polimerasa? Primer. A esta secuencia corta de nucleótidos que fue colocado por la primasa se le llama primer. Pues se escribe primero, no se pronuncia primer. ¿Okay? Recién ahí la polimerasa podrá funcionar. ¿Qué es lo que hace la polimerasa? La polimerasa básicamente tiene todos los nucleótidos ahí flotando. Solamente cuando el nucleótido correcto entre, ¿por qué? Porque la polimerasa tiene una cadena molde.
y la cadena molde tiene una secuencia predefinida. Entonces, la polimerasa está aquí esperando que aparezca, tiene una G, la cadena molde, y ella tiene que esperar a que aparezca una citosina. Ni bien aparece una citosina, formará el enlace fosfodíester. Salta al siguiente lugar. ¿Qué es lo que tienes? Una C. Esperará que venga, va a entrar una adenina, va a salir, va a entrar una timina, va a salir, va a entrar una guanina, y ahí, como ve que hay complementaria, va a formar enlace fosfodíester. Y así con cada una de estas. ¿Ok? La velocidad a la que lo hace es aproximadamente 1000 nucleótidos por cada segundo. ¿Sí? 1000 nucleótidos por cada segundo. Y de esa manera formas una cadena nueva, semiconservativo. Una cadena antigua de color negro y una cadena nueva de color celeste. ¿Sí? Ese es el modelo de replicación semiconservativo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tienes el primer que está hecho de nucleótidos de ARN. Van a venir un montón de nucleótidos que tienen que esperar a que entre el nucleótido correcto. ¿Y cuál debe indicar que es el nucleótido correcto? El hecho que en la cadena molde tienes una citosina. Tienes aquí que el 3OH, ¿recuerdan el 3OH? Entonces el extremo 5', 3'. ¿Por qué 3'? Porque el 3OH. ¿Qué va a hacer? Va a formar el fosfodiéster del fosfato con el OH. Formó el fosfodiéster porque encajó la guanina con la citosina. Ahora va a esperar que venga una timina. ¿Sí? Pueden entrar otros nucleótidos, pero formará fosfodiéster, no. Solamente va a formar con el que sea complementario a su cadena muerta. Y así sucesivamente irá formando un montón de enlaces fosfodiéster. ¿Sí? Lentamente se va formando una doble hélice. Lentamente, entre comillas, ¿no? Con 1000 nucleótidos por segundo se forma instantáneamente. ¿Ya? Bien. Aquí lo mismo, pero de otro ángulo. ¿Qué es lo que deben preparar aquí? El nucleótido en sí ya viene como una molécula con 3 fosfatos. Con 3 fosfatos. Solamente cuando se rompen los 2 fosfatos finales, se libera la energía suficiente para que la propia polimerasa pueda formar el fosfodiéster. ¿Sí? La polimerasa solo puede trabajar con trifosfatos. Con trifosfatos. Yo te cuento. ¿Qué pasa si viene un nucleótido que por ahí tiene solamente un fosfato? ¿Formará fosfodiéster? No, no puede formar si tiene un fosfato solamente, porque puede haber una MP, una adenosina monofosfato, pero ¿formará fosfodiéster? No, requiere tener los 3 fosfatos para poder romper estos dos. Y producto de este rompimiento se libera energía que le permite formar el fosfodiéster. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, más o menos eso es lo que ocurre, ¿no? Helicasa y primasa. ¿Cómo funciona la helicasa? La helicasa es como si fuera una especie como de cilindro que se agarra a una cadena, no se agarran las dos, se agarra a una cadena y en la otra cadena viene otra helicasa y se agarra. ¿Qué es lo que hacen? Date cuenta, comienza a romper los puentes de hidrógeno y va para un lado y para otro. Burbuja de replicación y las horquillas se van abriendo, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando tú tienes una ADN, una helicasa yendo? Si tú tienes, a ver, espera ahí. Creo que no. Está difícil de explicar, no está esto lo que iba. Chicos, utilicemos la imaginación. Imaginemos que yo tengo esto de aquí, es un pasador entrelazado. ¿Qué pasa si yo lo comienzo a hacer así? ¿Qué ocurre con esta parte? ¿Se mantiene igual o se va a comprimir? Se va a comprimir, ¿no? Y llegará un momento en que yo llego así y ya no lo veo. ¿Por qué? Porque hay mucha tensión aquí, ¿sí o no? Porque está súper enrollado. Ya pues, ¿quién me arregla ese problema? La topoisomerasa. La topoisomerasa viene cuando hay ese súper enrollamiento, corta las dos cadenas, agarra esta, la mantiene estable y esta aquí comienza a girar al contrario, comienza a liberar la tensión, luego la vuelve a unir. Aquí la helicasa puede continuar abriendo, ¿sí? Es un efecto físico, para eso sirve la topoisomerasa, ¿sí? Aliviar la tensión generada por la helicasa, la tensión de superenrollamiento generada por la helicasa, ¿sí? Topoisomerasa, ¿ya?
etapas de la replicación, ¿sí? Facilitación que ya hemos visto. ¿Qué dijo liberar la atención de el caso? Era el procedimiento. Ya, gracias. ¿Qué dije? Aligera el pronunciamiento ADN. Es raro esto un programa de la frase el siguiente profesor justo cuando dio a cabo, si no le va a dar como marcar. Pero bueno, vamos avanzando. Aquí es la replicación, ya vamos como 6 minutos más para darle el tiempo al profesor de que marque su presentación. Bien. Entonces observa cómo ocurre en este video. Cadena rezagada. Fase de terminación. ¿Qué es lo que observas aquí? Inicialmente tienes una burbuja de replicación aquí. ¿Sí? Y solamente en el caso de los eucariotas tú solo vas a tener una burbuja de replicación. Que se va a expandir, se va a abrir hasta que te dé finalmente dos genomas circulares. ¿Cómo es la replicación del ADN en eucariotas? Ocurre en la fase S del ciclo celular. ¿Sí? Los cromosomas, por ser ADNs lineales y grandes, sobre todo, como eran de los eucariotas, vas a tener no una, vas a tener varias burbujas de replicación, que fue lo que vimos en las fotografías electrónicas, ¿recuerda? Varias. ¿Sí? Entonces es lento. 100 nucleótidos por segundo. Es más lento que en procariotas. ¿Ya? No requiere ADN girasa. La ADN girasa es la prima hermana de la topoisomerasa. La topoisomerasa te corta dos cadenas. Las dos cadenas al mismo tiempo. La girasa solo te corta, perdón, la topoisomerasa 1 te corta una cadena, la girasa te corta las dos al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se denominan a las ADN polimerasas? Existen varios tipos de ADN polimerasa en eucariotas, pero se les denomina con números en romanos, no, se les denomina con letras griegas. Entonces, si tú lees por ahí ADN polimerasa 1 de perro, está incorrecto. Tiene que ser ADN polimerasa alfa, beta, gamma. ¿Sí? Números en romanos es solamente para procariotas. Forman varias burbujas de replicación, como la que observas ahí, hasta que se encuentren todas y ya tengamos dos dobles hélices totalmente separadas, ¿no? Esto es una animación. Ya, orígenes de replicación. Al igual que en las células eucariotas, procariotas, cada cromosoma va a tener varios orígenes de replicación, los cuales vas a tener las proteínas, las helicasas, vas a tener la fase inicial de iniciación, la cadena rezagada, la cadena continua, pero vas a tener varias que se van separando hasta tener, ¿qué cosa? Dos cadenas. Cada doble hélice inicialmente es un cromosoma, pero en este proceso en eucariotas, lo que tú vas a tener ahora es un cromosoma formado por dos cromátides. Recuerdan que lo vimos en mitosis, dos cromátides hermanas unidas por sus centrómeros, tienen que estar unidas, ¿ya? Están unidas por sus centrómeros. Entonces, este va a ser el cromosoma 1, pero ahora original y joven, por decir así. ¿Sí? Y esto solo va a ocurrir después de la fase S. ¿Ok? Burbujas de replicación que hemos visto. El problema del extremo del cromosoma, el agotamiento del nombre. Sabemos que todo reino de ADN ya. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Cuando nosotros tenemos el extremo del ADN, en el extremo del ADN, si nosotros nos vamos al cromosoma, por ejemplo, si lo vamos a replicar, vamos a esta parte de aquí, ¿no? Lo que vamos a tener es así, es esto de aquí,
¿sí? Vas a obtener el 5' aquí, 3' aquí, porque son antiparalelas, ese es el extremo final del cromosoma. Cuando tú separas estas cadenas y la vas a sintetizar, vas a tener el 5' aquí y el 3' aquí. Si yo realizo esto en azul, ¿ya? Lo que tú vas a tener, bueno, vas a tener, la síntesis va a ocurrir en el sentido contrario, ¿no es cierto? Porque es una cadena antiparalela. Entonces yo coloco el primer aquí, con su 5', 3', y la síntesis va a terminar satisfactoriamente aquí. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí yo voy a tener como un primer, ¿sí? Que va a ser colocado más o menos a esta altura. Nunca va a ser colocado exactamente al extremo, ¿sí? El primer va a ser así, 5', 3', ¿sí? Y va a seguir para el otro lado. ¿Qué ocurre con este espacio aquí? Este espacio no va a ser sintetizado. ¿Por qué? Porque la enzima que coloca el primer sí requiere un poquito de, como un poco de cadena monocatenaria para poder agarrarse y colocar los primers, ¿sí? Entonces esta parte de aquí, lo que tú vas a tener es una cadena doble hasta este primer, y luego ya no vas a tener simplemente vas a tener una cadena solamente una cadena simple. Esta cadena simple a lo largo del tiempo se va a perder, se pierde espontáneamente, porque está suelta, no está pareada con nada. Una forma que el ADN tiene para protegerse es justamente ser dobleces. Cuando tienes una cadena simple, este extremo se pierde, y esto ocurre con cada división celular. Por eso te muestra aquí la figura que lentamente los extremos de los cromosomas, llamados telómeros, se van acortando justamente por ese proceso, que no se puede complementar, no se puede sintetizar ese extremo específico de esa cadena de ADN, ¿sí? Lentamente se van acortando. ¿Qué implicancias trae esto? Ya que el ADN gobierna las funciones de la célula, si tú vas acortando los telómeros, algunas de las funciones se van perdiendo, y esa es una de las causas del envejecimiento, ¿sí? Entonces, el acortamiento del telómero va a llevar a esto, ¿no? Ahora, algunas células sí pueden colocarle una especie de adaptador aquí para colocarle un primer y poder terminar de sintetizar, luego eliminan el adaptador. En ese caso, esta proteína que viene, coloca el adaptador, hace un primer y toda la cuestión para mantener el telómero íntegro, recibe el nombre de telomerasa, que es lo que está ahí. Entonces, para terminar, replicación del ADN en procariotas con eucariotas. Los cromosomas bacterianos tienen un único punto de origen, mientras que los cromosomas eucariotas tienen varios puntos de origen. ¿Sí? Tienes la velocidad de la síntesis, las enzimas implicadas. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿qué hemos visto hoy? La replicación tiene características. Semiconservativa, es bidivisional, semidiscontinua, cada una con sus. Bueno, eso, chicos, sería todo por hoy. Para la próxima clase, ya, la última parte. ¿Qué antibióticos son importantes en medicina veterinaria? Antibióticos que tienen que ver, por ejemplo, con la replicación del ADN. Miren esos videos y ya estamos hechos.